Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Me ha sorprendido, Cáncer. Puntero constantemente lo que es en mi canal, mi querido Cáncer. Me ha sorprendido. ¿Cómo te gusta saber de tu ex? Ya me he dado cuenta ya. Pero bueno, también hay un grupo que no quiere, ¿vale? Pero bueno. Yo doy información siempre de todo tipo, mi querido Cáncer. Muy bien. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Si te interesa lo que es una lectura general, una lectura personal, perdón, es que tengo miedo que choque esto. Hay un correo, lo que es en cada video, te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien, empezamos, corazón. Muy bien, mi cangrejito. Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, mi querido Cáncer, es como si empieza a salir por el horizonte una gran luna, cariño, luna llena, una gran luna. Entonces, ¿sabes qué siento, mi querido Cáncer? Que muchos de vosotros posiblemente han estado algo tensos o preocupados o preocupadas por una situación. Pero como empieza a salir esa gran luna, te está diciendo, cariño, que vas a empezar a ver la luz. Ya era hora, ¿no, Cáncer? Hay algo que tú has estado pidiendo con fe, a Dios, al universo, que se resuelva lo que es un problema o tener contacto con una persona también. Tú solamente llévalo este mensaje a tu terreno. No todo tiene que ser amor. A lo mejor tu preocupación era tu salud, a lo mejor tu preocupación, cariño, era lo que es el dinero, el proyecto, etcétera, etcétera. Pero me dicen, vas a empezar a ver la luz, mi querido cangrejito. Algo se resuelve en tu vida, Cáncer. Ten fe. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador y debajo hay otra carta. La carta del ermitaño. La carta del emperador, cariño, es una carta de esfuerzo, de lucha. Es una carta que no se rinde. Es una carta que inclusive a veces se centra mucho para poder resolver ese problema. Pero detrás tengo lo que es la carta del ermitaño. Entonces, siento mi querido Cáncer que tú me dices, Richard, me esfuerzo tanto, pongo tanta dedicación de mi parte para salir posiblemente de esa oscuridad, para poder salir adelante lo que es en mi proyecto, para poder olvidar a una persona, pero siento que doy pasos de tortuga. ¿Por qué te digo que tú me dices esto? Porque la carta del emperador, cariño, es una carta de lucha. Tú te estás esforzando en algo. Tú quieres pasar algo de una situación. Tú quieres resolver una situación. Tú quieres triunfar, porque puede ser tu trabajo. Pero el ermitaño está detrás, Cáncer. El ermitaño. Vale. Mi querido Cáncer, sé que a veces nos entra como la desesperación, la ansiedad, pero todo llega a lo que es a tiempo divino. No te dejes arrastrar, cariño, por la energía de la nada, porque esa energía es negativo. Si tú en este momento estás ansioso o ansiosa, el universo, ¿qué va a hacer? Te va a dar situaciones para que tú estés más ansioso o más ansiosa, porque lamentablemente no distingue entre negativo o positivo. Pero si tú estás feliz, si tú estás contento, contenta, el universo, cariño, te va a dar más felicidad. Entonces es importante que tú cambies el chip. Piensa en positivo y vas a ganar, Cáncer. Piensa en positivo. Aunque sientas que las cosas van lentas, cambia esa energía, Cáncer. Sé que cuesta, pero tienes que cambiar. Cambia para que todo se acelere, Cáncer. Estás haciendo bien las cosas, pero a veces la mente te traiciona, la mente te engaña, mi cangrejito. Vamos a ver más signos.
Aparte de Tauro y Virgo, me sale lo que es un Aries, me sale Capricornio, uno más, cierras con Cáncer. ¿Quieres hacer un cambio, Cáncer? ¿Te ha pasado, mi querido Cáncer, que a veces me dices, Richard, no sé por qué siento que no pertenezco al lugar donde estoy? ¿Vale? A lo mejor no te sientes bien en tu país, no te sientes bien en tu trabajo, no te sientes bien con una persona y te gustaría hacer lo que es un cambio. Mi querido Cáncer, recuerda que el tiempo no espera. Si tú no te sientes bien en una situación, pues entonces haz ese gran cambio, Cáncer. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver, iniciales, Cáncer, iniciales. Vamos a ver qué me dice. La letra Y, la letra E, la letra Z y la letra F, mi querido cangrejito. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. El tarot Z. Vamos a ver. Mensaje del tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Ay, mi cangrejito. ¿Sabes qué pasa, Cáncer? Esta carta es una carta muy buena, ¿vale? La carta del 8 de oros es una carta muy buena. Pero siento, Cáncer, como que me dice, Richard, soy una persona que en el tema económico gano tantas batallas, soy una persona que triunfo en los proyectos, en mi trabajo, en mi negocio, como que a ti, mi querido cangrejito, el dinero siempre te sigue. Siempre, ¿vale? Lo que es en el éxito laboral, en los proyectos, en tus sueños, esta situación siempre se acelera, siempre te sigue el dinero. Pero siento, mi querido Cáncer, que me dice, Richard, ¿de qué me sirve que tenga tanto dinero, tantos proyectos, si me siento solo, me siento sola? Ay, mi cangrejito, cariño. Yo lo que te podría aconsejar, mi querido Cáncer, tú no estás solo, tú no estás sola, tienes a Dios, tienes a tu entorno, tu familia, tus amigos. Sé que para nosotros los Cáncer, porque yo también soy Cáncer como tú, es muy importante el tema de las relaciones, el tema de la pareja, el tema del amor. Pero mi querido Cáncer, no sé si lo que yo te voy a decir es bueno o es malo para ti, pero si hay algo que yo he aprendido como cangrejito, como Cáncer, cariño, es que nosotros somos muy buenos en el trabajo, en el proyecto, en el dinero, ¿vale? Entonces, si hay algo que yo hago para poder contrarrestar el tema de los sentimientos, es trabajar. A mí me llena mucho el trabajo, el proyecto, el hacer lecturas, el estar siempre ocupado. Me llena mucho, bastante, ¿vale? Y llega un punto, mi querido Cáncer, que cuando vemos lo que hemos logrado, nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. Porque muchos de nosotros, Cáncer, hemos empezado de la nada, desde cero, Cáncer. Entonces, mi querido cangrejito, va a llegar un día, mi querido Cáncer, en la cual tú vas a ver todo lo que tú has logrado, lo que es en el aspecto personal, y vas a ver que todo eso, cariño, te va a compensar. Hay algo que pasa en Cáncer. Cáncer es una energía, cariño, que apuesta a por todas por el amor. Pero luego Cáncer como que se tropieza tanto, se decepciona tanto, que se centra mucho en lo que es en su proyecto, en sus sueños, y eso, cariño, te da lo que es una satisfacción personal. Entonces, mi querido Cáncer, no te sientas mal si a lo mejor tú me dices, Richard, soy muy bueno en el trabajo, en el proyecto, en mis sueños materiales, pero en el amor no. Muy pronto, cariño, te vas a aceptar. Muy pronto vas a estar feliz por tus logros, por tus sueños. Entonces, no te sientas mal, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué más me dicen? Un mensaje del oráculo, ¿vale? Un mensaje del oráculo, Cáncer, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, rectificar y perdonar, Cáncer. Mira,
Si te das cuenta, mi querido Cáncer, aquí hay dos personajes que parecen gemelos, ¿no? Solamente cambia lo que es el color de su cabello, cariño. Y rectificar y perdonar. El número 52, busca lo que es en internet. Seguro que tiene un mensaje lo que es en la parte de la numerología. Mensaje de los ángeles también con ese número y de la Biblia. Búscalo, Cáncer. ¿Sabes qué siento, mi querido Cáncer? Que hay un grupo de ustedes que posiblemente te cuesta cerrar página con una persona con la cual tú has sentido que era muy especial. Estamos hablando de almas y de llamas gemelas. A lo mejor con esta persona, cariño, tú te has conocido desde hace mucho tiempo. Puede ser que cuando tú has estado estudiando en tu juventud, la universidad, pero lleva muchos años con esa energía. Siento, mi querido Cáncer, que en base a esto, posiblemente tú estás atrapado o atrapada con ese sentimiento. ¿Y qué te dice el oráculo? Rectificar y perdonar. Cuando tú perdones, cuando tú sueltes, cariño, y empieces a ver tu nuevo mundo, las nuevas oportunidades, mi querido Cáncer, verás que todo va a tener lo que es un equilibrio en tu vida, tanto lo que es en el amor como también lo que es en el trabajo, en el proyecto. En estos momentos es como que la balanza se inclina más en la parte económica, en tus proyectos, en tus sueños, y el amor, cariño, está muy abajo. Entonces, busca un equilibrio, Cáncer. Busca un equilibrio. Te recomiendo, Cáncer, que cierres ya ese capítulo de tu vida. Te recomiendo, ¿vale? Pero sé que a lo mejor me dice Richard, no es fácil, cuesta, y te entiendo. Entonces tienes que trabajar en ello, poco a poco. Verás que de esa manera llega una persona nueva. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Dependiendo de la carta que me salga ahora, puede ser bueno o puede ser malo. La carta del 7 de pentáculos. Y tenemos lo que es la carta del rey de espadas. ¿Alguna vez, mi querido Cáncer, te has puesto a pensar como que esa situación o ese recuerdo de esa persona es una maldición para ti? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, Cáncer, que esa persona posiblemente te ha hecho algún tipo de amarre o no entiendes por qué esa conexión? Has intentado de repente con otras personas tener lo que es una relación, pero te cuesta soltar, cariño. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, si todavía no estás preparado o preparada para empezar lo que es una relación nueva, date lo que es un tiempo, Cáncer. A veces nos da miedo lo que es la soledad. Nos da miedo de repente estar solos o solas, cariño. Te recomiendo que te des un tiempo. No sé por qué siento, Cáncer, que te estás topando con sapos. Estás besando muchos sapos, cariño, y no encuentras a tu príncipe o a tu princesa. No encuentras. ¿Por qué? Porque estás yendo deprisa, Cáncer. Tienes que darte un tiempo. Disfruta tu soltería, disfruta tu soledad, Cáncer. No tiene por qué ser malo el estar solo o sola. No tiene por qué ser malo. La soledad no tiene por qué ser malo también, Cáncer. Tienes tiempo para ti, tiempo para conocerte a ti mismo, tiempo para hacer un proyecto, tiempo para quedar con amigos, para hacer cosas. Yo te recomiendo que te des un tiempo. Estás yendo a 1000 por hora. Por eso que las cosas no salen bien. Vamos a continuar, cariño, porque tenemos la carta del 3 de bastos. Tú a veces sientes como que estás enganchada a una persona, te causa dolor, cariño, esta situación. Y la carta del rey de espadas, has pedido a tus santos, has pedido a las energías poder olvidar a esa persona y no puedes. No puedes. ¿Te ha pasado, Cáncer, que cada vez que tú tienes un problema, la primera persona que te viene a la mente, cariño, es tu ex? ¿Te ha pasado? ¿O la primera persona con la cual tú te pones en contacto es tu ex? ¿Sientes como que esa persona te va a rescatar, como que esa persona te va a escuchar, mi querido Cáncer? Te recomiendo, Cáncer, que empieces a cerrar capítulos en tu vida. Te recomiendo, porque si no, no vas a avanzar, cariño. No vas a avanzar en la parte de los sentimientos. Vamos a ver qué me dice Cáncer, los ángeles del amor. Vamos a ver, mi cariño, por Dios. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude,
mi querido cáncer? Vamos a ver. Dice, puede amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todos, cariño, o de todas. Vale. Yo lo que siento también, mi querido cáncer, en base a que muchos de ustedes posiblemente se llevaron lo que es una decepción, como que te cuesta volver a empezar otra vez, cariño. Te cuesta de repente darte lo que es una oportunidad con una persona. Amas a alguien o te gusta a alguien, cáncer. Es esto, o tú amas o te gusta a alguien, pero como que te echas para atrás. Cuando esta persona de repente habla de sus sentimientos o te quiere hacer una propuesta, te echas para atrás, cáncer. No te convence. Hay algo que te detiene y quizás por eso tú piensas que tu ex te ha hecho algún tipo de amarre, porque te cuesta dar lo que es una oportunidad. Entonces, mi querido cáncer, te vuelvo a repetir, date un tiempo entonces. Date un tiempo. Aunque los ángeles del amor me dicen, ama, quiere, esa persona está por ti, ya olvida el pasado, cierra ese ciclo, cariño. Date una oportunidad, mi querido cáncer. Bueno, vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. Yo lo que te podría decir, cáncer, no es brujería, es sentimiento de apego. Es sentimiento de apego, cariño. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Elige cualquiera de ellos, respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quiere decir las características, mi querido cáncer? Vamos a ver. Ya te he dicho que en el tema económico, cariño, te va a ir de maravillas, ¿vale? Tú en la parte económica vas a triunfar. Aunque me digas, Richard, en este momento no tengo trabajo, ve con fe, porque el dinero te sigue, cáncer. A ti el dinero te sigue. Vamos a ver las características, mi querido cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, vas a tener lo que es el apoyo o posiblemente la respuesta de una persona de elemento tierra. Te viene dinero, recompensa o propuesta. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Elemento tierra. La carta también del 8 de espadas. Hay una persona, mi querido cáncer, que te piensa, pero esta persona está atrapado o atrapada con sus miedos, con sus dudas o etiquetas de la vida. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Es una persona, cariño, que a lo mejor puede ser también de tu misma edad o está por ahí. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro o rubio, natural o pintado. Es una persona, cariño, que tiene muchos perjuicios, cariño. De verdad, se deja llevar mucho por el qué dirán. La carta del as de copas. Esta persona, cariño, tiene sentimiento por ti. Esta persona está enamorado y enamorada por ustedes, cariño, pero sus perjuicios son más grandes. Elemento agua también. Quizás muchos de vosotros van a empezar lo que es una relación nueva con una persona de elemento agua, que es Cáncer, Escorpio y Piscis. Piel blanca, me dice. La carta del 4 de oros. Hay una persona de elemento tierra, cariño, que te tiene posiblemente algún tipo de deuda. Esta persona no te responde los mensajes o simplemente te ignora. Piel trigueña, muy atractivo, muy atractiva. Esta persona, cariño, tiene dinero, pero sin embargo es una persona que posiblemente puede ser que sea muy tacaño o muy tacaña, o simplemente, cariño, no quiere devolverte ese dinero. Te recomiendo que actúes, corazón, de una forma legal. Actualmente esta persona también está de vacaciones, por eso que te digo, mi querido cáncer, que esta persona tiene dinero, simplemente no quiere pagarte. La carta del 8 de bastos, vas a recibir algún tipo de noticia o de mensaje de una persona que no está dentro de tu zona de confort. A lo mejor este personaje, cariño, está lo que es en el extranjero o simplemente está en otra ciudad, en otro estado, etcétera, etcétera. La comunicación va a ser por internet, la comunicación, cariño, va a ser por teléfono o por las redes sociales. Espero que te guste esta lectura, mi querido cáncer. Gracias por tu apoyo y estamos en contacto. Bendiciones, cáncer. Sé feliz, cáncer. Ya, date una oportunidad, cariño. Verás que todo va a ir bien.